parola presentandolo, ma credo che sia davvero superfluo presentare Carles Vallejo Calderón, figura storica del sindacalismo, lo dico soprattutto per quelle e quelli tra i più giovani che possono non avere conoscenza della sua biografia, e figura vicina, storica del sindacalismo catalano, ma anche con fortissimi legami col sindacalismo italiano ed europeo, internazionale possiamo dire, contatti molto stretti con il mondo intellettuale dell'antifranchismo a Roma. È stato detenuto presso la Carcel Modello, che anche questa fa parte di tutto un repertorio noto a chi come dire, si è imbattuto nella repressione, nello studio della repressione franchista. Ehm, ha fatto parte del Comitato Economico e Sociale Europeo a Bruxelles, quindi ha ricoperto questo ruolo. È stato presidente del Memorial Democratico dei Lavoratori della SEAT, quindi abbiamo parlato prima, ha parlato Gloria del mondo della fabbrica e torna questo elemento non irrilevante nella biografia di Vallejo, ed è attualmente, e in questa veste lo ospitiamo oggi tra le tante cose che lo rappresentano, presidente dell'Associación Catalana de Expresos Políticos del Franchismo. Grazie moltissime e do la parola a Carles. Hola, hola. Sì, eh, più allontanato, ok. Buongiorno a tutti e tutte, per me è un piacere essere tra di voi in questa iniziativa e devo gradire l'invito che ci hanno fatto arrivare dagli organizzatori e anche un buon lavoro con gli organizzatori di questo seminario, di questo incontro di oggi e domani e di ieri anche, ¿no? Allora, yo estoy aquí en calidad de presidente, como bien has dicho, de la Asociación Catalana, hemos cambiado el nombre, de Personas Expresas Políticas del Franquismo, porque eran expresos y expresas los que sufrieron la represión de la dictadura, pero me he permitido también añadir el logotipo del Memorial de los Trabajadores y Trabajadoras de SEAT, porque creo que es parte de esta historia, ¿eh? La Asociación de Personas Expresas Políticas del Franquismo es una de las asociaciones veteranas de las memorialistas, junto con la Amical de Mauthausen, que se fundó en los años 60, y nuestra asociación nació a partir de las experiencias de las comisiones de solidaridad que existían en Cataluña y en otras zonas del Estado para recoger ayuda y solidaridad con los presos y presas políticas, y que pudo tener su primera reunión alegal, no ilegal, pero sí alegal, el febrero de 1976, donde se escogió la primera comisión directiva. ¿Me alejo más? Perdón. Sí, es la manía de hacer reuniones con micros que no funcionan. Lo siento, ¿eh? Y esto es un lujo para mí. Bien, y la asociación no fue legalizada hasta 1980, o sea, después de los sindicatos y los partidos políticos. Es paradójico, pero así fue, aunque trabajamos muy activamente desde la alegalidad y, por lo tanto, siendo públicos en nuestras actividades. Yo no vengo como historiador, evidentemente, no lo soy. Me encuentro quizás como testimonio de un momento histórico peculiar, sugerente y trascendental, creo yo, que es los años que situó en esta presentación del 1970 a 1980, años que me tocó vivir y sufrir en primera persona en Cataluña, en España, y después en Francia y en Italia desde el exilio. Me costó pensar qué tipo de testimonio o qué tipo de título poner a la presentación, y no se me ocurrió otra que la de un libro que publicamos en Barcelona referido a otro libro que se había publicado en Turín, y un seminario que organizamos en Barcelona y en Turín, Internacionalismo y Solidaridad
1970-80, la solidaridad antifranquista de Italia-España, Turín-Barcelona, Fiat-SEAT. Bien, por situar, yo entro a trabajar en el 1969 en la empresa SEAT, soy hijo de lo que llamaban rojos, de represaliados de la dictadura franquista, pero a diferencia de otros casos, en mi familia hubo transmisión familiar y eso marcó mis valores y mi biografía. Desgraciadamente, la inversión en dolor que hizo la dictadura durante 40 años paralizó la sociedad española y la inmensa mayoría de familias tuvieron que sobrevivir en el silencio, quizás en una amnesia terapéutica. Yo no los culpabilizo. En estas situaciones de dictadura el sufrimiento es tan terrible que hay que entender cómo lograron sobrevivir estas personas, estas familias. En mi caso no hubo transmisión familiar. Entro ya como militante clandestino en la SEAT, antes en el Sindicato Democrático de Estudiantes, en el PSUC, Partido Socialista Unificado de Cataluña, y ya entro a organizar clandestinamente las comisiones obreras en la empresa SEAT, que era la empresa mayor de España en un solo recinto industrial y una empresa que el franquismo quería presentar como modelo, la empresa modelo del régimen, pero que con el trabajo de la lucha de los militantes antifranquistas logramos convertir en empresa modelo de lucha obrera y de movilización antifranquista con un precio muy alto. Hay que decir que esta empresa, que surgió como empresa de control, con un autoritarismo paternalista, con policía trabajando de la empresa, con el servicio de personal vinculado a la Brigada Política y Social, con militares en todos los ámbitos y policías trabajando en los servicios de vigilancia. Bueno, no quiero redundar porque es un tema conocido, pero consecuencia de esta militancia clandestina, al primer año de entrar en la SEAT a trabajar, soy detenido después de seguimientos, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis en esta, es pequeñito, lo siento, pero es una nota explicando desde la clandestinidad, desde una octavilla, lo que fue mi caso, que estuve 20 días en la Vía Layetana, en la Brigada Político-Social, porque era un estado de excepción. A mí me detuvieron con una poesía que iba a entrar en la SEAT. Era una poesía contra las penas de muerte de los militantes de ETA, el proceso de Burgos, y cuando vamos a las clases a dar charlas, les digo, la poesía era un delito, porque en mi caso fue un delito. Era la poesía de Rafael Alberti, que después tuve la ocasión de conocer en mi exilio en un periodo en Roma. Y también le expliqué esta anécdota a Alberti. Sí, bueno, aquí tenéis, después, digamos, de estar los 20 días en la Brigada Político-Social, y no entraré en detalles, pero es una lucha que seguimos llevando contra la impunidad y por convertir el espacio policial actual de la Vía Layetana 43 en un espacio de memoria de lo que fue la dictadura, y seguimos luchando y no lo conseguimos, aunque se ha declarado espacio de memoria desde el punto de vista de la ley de memoria democrática, pero el efecto es que puedes poner una placa, pero no puedes transformar el edificio y sacar de allí la policía, porque creemos que un espacio de dolor de la que supuso la lucha antifranquista no puede seguir siendo un espacio policial, y le decimos al ministro Marlaska que mientras sea policía aquello, la sombra de la dictadura va caer sobre la policía democrática. Si quieren realmente, creemos que son policía democrática, han de salir de ahí por su propia función policial. Bien, después voy a la cárcel, luego entraré en detalles, y esta es la única foto que existe de un día especial y terrible, doloroso, pero también que significó un cambio cualitativo en la conciencia de los trabajadores del movimiento obrero de SEAT. Fue el 18 de octubre de 1971. Es la ocupación de la SEAT para nuestra readmisión y para la liberación de los presos que todavía quedaban en las cárceles, trabajadores sindicalistas de comisiones obreras en aquel momento de SEAT. Esta foto la hizo una periodista que yo acompañé, porque yo no pude entrar en la fábrica porque era demasiado conocido, estaba ya despedido, había salido de la cárcel, una periodista de RAI. Y las únicas imágenes que existen de ese día son de la RAI. Y por cierto, os diría que hacer algo, porque son carísimas,
de utilizar estas imágenes del archivo audiovisual de la RAI y son las únicas que existen y nosotros acompañamos a la periodista clandestinamente para estas tomas de imágenes. Bien, este es el día el trabajador Antonio Ruiz Villalba, asesinado por simplemente reivindicar la readmisión de los trabajadores y por la intervención de la policía en la ocupación. Desde la cárcel Modelo hicimos, evidentemente, huelga de hambre para reivindicar el estatuto de preso político, para luchar contra las mejores condiciones de los presos y la nuestra libertad. Y aquí hay un llamamiento para el 1 de mayo hecho desde la cárcel, ¿no? Modelo Barcelona. Y consecuencia de la cárcel, me detienen 2 veces. A la segunda era anómalo que saliera en libertad provisional, porque normalmente si eras reincidente no te daban libertad provisional, pero la SEAT estaba en huelga, era un elemento de movilización, mi estancia en la prisión, y bueno, supongo que la lógica del régimen en aquel momento y de la empresa enemigo que huye, Campo Puente de Plata, y dijeron, si le damos libertad provisional no tendrá más remedio que irse fuera de España con una petición fiscal de 50 años de cárcel. Esto era el post o tardo franquismo, o sea, por ejercer derechos que ahora son constitucionales, en aquellos momentos eran delitos. Otro argumento que explicamos a los jóvenes cuando vamos a los institutos a decirles, mira lo que es el franquismo, o sea, eran delitos lo que ahora son derechos constitucionales, reunión, sindicato, huelga, etc. Y evidentemente organizado con la Comisión Obrera de SEAT y la Comisión Obrera Nacional de Cataluña, clandestinamente organizamos mi salida al exterior y el punto de llegada de entrada del exilio, como siempre lo fue desde la final de la guerra, era Francia, y estuve y me organicé para llegar a París y en París trabajar en la Delegación Exterior de Comisiones Obreras, que es otra historia interesantísima que hay que investigar los historiadores, el papel que tuvo la Delegación Exterior de Comisiones Obreras del 63 al 76, que no era solo una Secretaría de Relaciones Internacionales, sino era un punto de conexión y de solidaridad con el conjunto de la emigración española en Europa y la relación con los sindicatos, partidos fuera de España para llevar adelante la solidaridad y la recogida de dineros para los sindicatos clandestinos, comisiones obreras y los presos políticos. De Francia me voy a Italia porque conocía el italiano, porque había estudiado en la escuela italiana como alguna compañera, Adela, que está aquí con nosotros, que nuestros padres antifranquistas pues optaron a una escuela que no fuera la Nacional Católica, la Escuela Nacional, y era un punto de encuentro de hijos del antifranquismo, las escuelas internacionales, el Liceo francés, la escuela italiana, y como conocía el italiano, desde la Dirección Exterior de Comisiones Obreras me destinaron a Italia para organizar un evento especial. Aquí estoy con una compañera del exilio de la guerra y que, bueno, fue mi punto de intérprete, de profesión intérprete, y que dedicada su tiempo libre a la solidaridad. Me destinan a Barcelona, primero a Roma. A Roma entro en contacto con los comités España Libera. Yo creo que hay que hacer una historia de Comitati España Libera porque representaban una unidad antifascista que hoy echamos a faltar. Porque habían desde la democracia cristiana, el Instituto Gramsci, Magistratura Democrática, Pax Christi, PCI, PRI, PSDI, Stella Rossa. Bueno, fue un ejemplo de la solidaridad desde Italia con el antifascismo, con los luchadores antifascistas, antifranquistas españolas y españoles que crearon esta red de Comitati España Libera, cuyo centro estaba en Bolonia, curiosamente. O sea, el centro del Comité España Libera, y quiero recordar a una persona que fue fundamental en esta tarea, que es Marco Marchioni. Marco Marchioni, un gran sociólogo, el impulsor de los primeros proyectos de desarrollo comunitario. Hay una fundación en Canarias que está dedicada a su nombre y era el coordinador, el alma de Comitati España Libera. Luego trabajó en la filial del sindicato CGL. Y desde los Comitati España Libera de la Acción Exterior de Comisiones Obreras me encargan de coordinar un gran evento que es
poco conocido y que es trascendental, que es la exposición que se hizo en Milán, Amnistía que trata que España. Fue el mayor exposición de la vanguardia artística plástica de aquel momento en España, en solidaridad con los presos políticos, con las comisiones obreras que lo organizaban, junto con una coordinación sindical unitaria, CGL Cisle-UIL. Era un evento increíble. Amnistía, mostra d'arte contemporanea, patrocinata dal Comitato Sindacale Permanente a sostegno della lotta antifranchista della classe lavoratrice spagnola CGL Cisluil, in solidarietà con i lavoratori spagnoli in lotta per la libertà e la democracia. No solo tuve que coordinarla y estar como marchante de arte en la exposición, sino también fui a buscar obra y tengo un recuerdo imborrable de Roma cuando fui a pedirle una obra a Guttuso en su palacete cerca del Colosseo, ¿no? Y otros pintores, también Matta, que estaba en la Toscana, y sumamos la obra de los pintores y de la vanguardia plástica española a la italiana y también francesa como Vasarely y Suiza y otros. Bien, aquí tenéis, es imposible leer, ya lo entiendo, pero es la carta que Comisiones Obreras envía a los pintores y escultores amigos de la libertad y la democracia en España pidiéndoles obras. Y hubo una logística increíble para no solo recoger la obra en España, sino transportarla clandestinamente desde España a Francia y luego a Italia sin pagar seguros, o sea, de una forma a hoy sería absolutamente ilegal como lo fue entonces, ¿no? Entonces, si tenéis ocasión, vale la pena esta carta porque es a la que respondieron masivamente los pintores, escultores españoles en el año 71, 72. Aquí tenéis una foto de la exposición con el alcalde Aldo Aniasi delante del cuadro de Picasso, porque también miró Picasso, Tapies ofrecieron obra, es el óleo La Fumée de Picasso, que está hoy, lo compró el Ayuntamiento de Milán en nuestra exposición y está en el Museo de Milán, ¿no? Y aquí tenéis una de las obras, pero creo que es paradigmática, sobre todo de lo que significó un grupo de pintores y estampadores, el grupo Estampa Popular, que se crea en los años 60, desde pintores que salen de las cárceles, Ortega y otros, y crean un movimiento artístico que es de militancia antifranquista. Y este es un linoleum, un grabado, un linoleum que vendimos en la exposición y que estaba a disposición de los visitantes. Bien, además de la actividad en la exposición, en la cual pasaron personas como Pablo Neruda, que era entonces embajador en París, tuve la ocasión de conocerlo, Matilde Urrutia, su mujer, Alberti, María Teresa León, José Díaz, que estaba aquí en Roma, tuvimos ocasión de implicarlos también en esta actividad. Y, como no, después el activismo en diferentes foros. Este es el Teatro Lírico, el noveno Congreso Provincial de la Cámara de Lavoro di Milano, y en todos los congresos de la CGL y de la FLM unitaria había siempre el momento de la solidaridad antifranquista, antifascista. Y también actividad en las empresas de solidaridad. Este es una meeting, ese soy yo el de las gafas oscuras, no era porque quisiera pasar de clandestino, sino porque, digamos, me venía ya de antes. Es en el Consiglio de Fabbrica Facce Standard de Milano, hablando le lavoratrici italiani e spagnoli uniti nella lotta per i contratti, la riforma e per la democrazia, per la libertà. Y otro meeting aquí con la solidaridad con los pueblos bajo dictaduras. En este caso no se ve porque es en blanco y negro la bandera de Chile, un acto, una manifestación antifascista internacionalista convocada por la Federación CGL Cisluil. Era el momento de la unidad sindical. Estas son actividades en la prensa, ¿no? Gli operai, este es un artículo mío en la unidad del 4 de 3 del 74, gli operai contra el franquismo, no entraré en detalles, y aquí ya entro al retroterra, como dicono gli italiani, al planteamiento
de esta jornada, esta mi participación. Un libro che conocía di Gianni Alassia, La nostra Spagna, gli internazionalisti sono uomini che hanno un'anima senza frontiere, poema de Miguel Hernández. Esta è la contraportada. Il testo di Gianni Alasi è un testimonianza, uno sforzo per ricollegarsi con pezzi della nostra storia del movimento operaio, della sua storia concreta, affinché episodi e fatti importanti che non vengano dimenticati. Y esto es el planteamiento que hicimos a partir de esta historia, de este libro, que estos eran momentos que no había que olvidar. Gianni Alassia, como la mayoría de los militantes sindicalistas del momento, tenían su momento de contacto con la historia del antifascismo prematuro, que fueron los Garibaldini España y los, digamos, los que fueron italianos que fueron a la guerra de España. No, yo no llamo guerra civil, llamo guerra de España siguiendo la historiografía también francesa. Y en este libro hace una mención a Fernando Rosa, caído en el frente de Madrid, a la cabeza del subbatallón October. Su uniforme era el mono de los voluntarios antifascistas. Uniforme, escribió Carlo Rosselli, este maravilloso uniforme creado por el genio anónimo de la clase obrera. Y aquí, esto es Fernando Rosa, lo que os he leído antes, me saltaba. Y aquí tenéis una foto del momento, bueno, es el 76, el 40 aniversario del golpe de Estado y del inicio de la guerra de España, en la cual vemos a los aún vivos muchos Garibaldini España. Tenemos a Vittorio Vidali, que tuve ocasión de compartir muchos momentos. Tenemos esto es Florencia, a Marcos Ana, que vino a este acto, y tenemos también, a Rafael Alberti. O sea que siempre hubo este hilo conductor entre la historia del antifascismo prematuro italiano en la guerra de España, que luego fue el inicio de los primeros combatientes partisanos, que la mayoría con la experiencia militar que tuvieron en la guerra de España dirigieron la lucha partisana. Internacionalismo y solidaridad. España, Italia, Turín, Barcelona, Seat, Fiat. La solidaridad internacional jugó un papel decisivo en la lucha del movimiento obrero catalán, en este caso nos referimos a mi tierra, contra la dictadura. La solidaridad del sindicalismo piemontés e italiano fue muy intensa, implicando a miles de militantes, dirigentes sindicales italianos y catalanes. Se organizaron decenas de encuentros clandestinos, delegaciones, campañas de recogida de fondos. En Turín los sindicatos tenían la atención puesta en lo que pasaba en Cataluña y estaban especialmente preocupados de lo que las dos mayores empresas piemontesas, Fiat, que controlaba SEAT, e Hispano Olivetti, se aprovecharan de la represión y la ausencia de libertades en la España para incrementar sus beneficios. En las asambleas de Turín, los trabajadores se movilizaban para sus compañeros de la misma empresa en otros países. Bueno, es un texto que no voy a seguir porque tengo poco tiempo, pero aquí tenéis testimonios, documentos para los historiadores de esta solidaridad. Telegramas dirigidos desde los sindicatos italianos de la Fiat contra la represión en la SEAT. Tenéis aquí recogida de dinero en las fábricas, boletines de recogida de dinero que se repartían a la hora de cobrar la busta paga en las puertas de la fábrica y en los talleres. Es realmente, hoy lo explicas y parecería una cosa paradójica, y así era. Otro telegrama, es un fondo histórico. Mira, esta es preciosa. Una busta paga de la Fiat para recoger dinero para la SEAT. Bien, y luego actividades de movilización. También vemos la unidad antifascista que había en aquel momento, porque estaba desde el Centro Internacional Turinese, estaba hasta gente dirigente de la democracia cristiana española, que después no tuvo gran futuro. Y es interesante la actividad de solidaridad que hubo también para acoger hijos de presos políticos. Estas son colonias de verano de hijos de presos políticos del franquismo organizadas por el Ayuntamiento de Torino, en Loano, Liguria, y grandes trabajos de difusión. Este es un opúsculo muy interesante, España 71. Estos están los archivos de la CGIL y también de la CISL, y Prisioneros políticos. Son todos materiales de denuncia que hicimos en aquellos momentos. Y bueno, yo quiero aquí llegar al momento culminante y acabando, porque no me queda tiempo,
una cosa increíble que se organizó el 19 y 20 de julio del 74, el Seminario Unitario de Candia Canavese. El seminario de Candia tuvo lugar el 19 y 20 de junio en la Casa Episcopal de Ivrea y fue un evento histórico. Por primera vez, aunque clandestinamente y en el extranjero, los representantes españoles trabajaban con nosotros, hablan desde la vertiente y del sindicalismo italiano. De forma unitaria estaban presentes delegaciones de la CIS, Chile, UIL, italianas y de la UGT, USO, comisiones españolas. Aquí os voy a decir una mentira piadosa, y es que no encontrábamos la UGT y vino un hombre, un compañero, pasándose por la UGT. Es la historia, dice que eso lo he vivido directamente, pero en aquel momento tenía una mayor implantación, evidentemente comisiones obreras y USO. Curiosamente, teníamos la perspectiva quizá de un triángulo sindical también, copiando el modelo italiano, y no fue así. Había compañeros también exiliados en Turín que estaban allí trabajando y, en la solidaridad y venían, bueno, fueron unas 40 personas que vinieron clandestinamente de España de varias multinacionales. O sea que fue un salto cualitativo y el que escribe, el Gianni Alasia, dice, los rituales y formalidades que denunciaba Piero Frasca en las relaciones con la Federación Sindical Mundial no funcionaban en absoluto. Era preciso algo completamente diferente. En los últimos años se habían establecido diversas relaciones, incluso con la SACLI, Monseñor Betazzi, obispo de Ivrea, Praex Christi, la Iglesia catalana. Bueno, es un... voy pasando, esta es más documentación del momento, y llegó y acabó. Aquí es paradigmático, se llegó a hacer una revista que se llama Fiat Seat Misma Lota Stessa Lota. Los hicieron los de la Liga Comunista Revolucionaria, pero se merecen estar en la historia porque era una revista que hacían en italiano en Italia y en castellano en España y salían simultáneamente. L'unità operaia per vincere la multinazionale unidad obrera. Bien, y esta es una foto de asamblea en Lingotto de un representante clandestino español de la SEA y aquí ya entra y acabó las relaciones a partir del año 76 ya en la legalidad y en el 78 visita SEA de una delegación del Pichi de Piemonte, Piero Fassino, Antonio Gutiérrez Díaz, porque estas relaciones que se tejieron desde el sindicalismo pasaron a ser, digamos, también trasladadas a la política en las distintas vertientes, bandera roja, trotskistas, comunistas, etc. Y este es el libro al que me referí y es importante para el conocimiento de la historia de lo que pasó en España y en Cataluña y en Italia y en Turín en relación a este nuevo internacionalismo y me atrevo a decir que fuimos precursores de los comités de empresa europeos, cuando ni tan siquiera se pensaba en ello. O sea que yo creo que es valioso para la historia compartida del sindicalismo italiano y español poner en valor estos antecedentes. Muchas gracias.